En el siguiente video vamos a resolver el siguiente ejercicio donde aplicaremos el criterio de la razón para su solución. En este caso lo que queremos es determinar si la siguiente serie, cuyo término general es así, la serie infinita desde n igual a 1 hasta infinito, el término es 3 a la n que multiplica a n factorial y eso dividido entre n a la n. Entonces vamos a determinar si la serie es una serie convergente o divergente. Bueno, en este caso se recomienda que cuando en el término general existan factoriales o productos, se aplique el criterio de la razón. Entonces, para la solución de este ejemplo, vamos primero a considerar o a identificar nuestro término enésimo o el término a sub n. En este caso, entonces, el término a sub n es el término de la serie 3 elevado a la n por n factorial sobre n elevado a la n. Entonces vamos a determinar quién representa el término n más 1 de la serie, o el término en este caso a sub n más 1. ¿Qué es lo que se hace para calcular el término a sub n más 1? Pues muy bien, lo que hacemos es que la variable n en todos los casos se convierte ahora en n más 1. En todos los casos es n más 1 como en n más 1 factorial, y aquí sería n más 1 elevado también a la n más 1. Ahora vamos a proceder a resolver o a simplificar a sub n más 1 entre a sub n, que es lo que necesitamos en el criterio del cociente. Entonces representemos el término a sub n más 1, que ya vimos que queda determinado por 3 elevado a la n más 1 por n más 1 factorial sobre n más 1 elevado a la n más 1. Como se debe dividir entre a sub n, lo más práctico es multiplicar por el recíproco de a sub n. En este caso, ¿qué es el recíproco? Bueno, lo que está en el numerador de a sub n pasa al denominador. Entonces, en este caso, vamos a considerar el término 3n por n factorial en el denominador. Entonces vamos a decir que tendremos 3 a la n por n factorial en el denominador, y lo que está en el denominador pasa a ser ahora n elevado a la n en esta ocasión. Ese es el término recíproco que queremos multiplicar. Perfecto, entonces ahora veamos que haciendo un reacomodo de términos y aplicando leyes de potencias, por ejemplo 3 a la n más 1 lo podemos expresar como 3 a la n por 3, con la intención de simplificar. Por definición de factorial, n más 1 factorial lo podemos expresar como n más 1, pero le restamos una unidad y a ese le aplicamos el factorial. Ahora esto tomando el siguiente numerador, que es n elevado a la n, y eso quedará dividido o entre el término que es de la forma n más 1 elevado a la n por n más 1, aplicando también reglas de las potencias, por 3 elevado a la n y n factorial. Si buscamos los términos que se simplifican, en este caso 3 a la n se simplifica con 3 a la n, entonces en este caso 3 a la n se simplifica con 3 a la n. También podríamos ver que el término n más 1 se simplifica con n más 1, y el término n factorial se simplifica con el término n factorial. Resultando de la simplificación, el término que es de la forma 3 por n elevado a la n sobre n más 1 elevado a la n. Y esto a su vez, dado que tenemos la misma potencia de n, entonces podríamos expresarlo
de la siguiente manera, como 3 que multiplica a n sobre n más 1, pero esto todo elevado a la potencia n. Como en estos casos, previo al hacer el cálculo del límite, vamos a observar lo siguiente. Por ejemplo, n sobre n más 1 elevado a la n, conviene hacer el siguiente juego algebraico. Esto es n más 1 entre n elevado a la menos n, aplicando la regla del exponente negativo. Después, entonces, como n es un denominador común, podríamos separarlo como n sobre n más 1 sobre n elevado a la menos n. Luego de esto, entonces lo podemos visualizar como 1 más 1 sobre n elevado a la menos n, que a su vez entonces lo podemos ver como 1 más 1 entre n elevado a la menos 1. Bueno, en este caso podríamos ponerlo elevado a la menos 1, sí, y luego elevado a la potencia n. Y a su vez, por la conmutatividad de la multiplicación, podríamos entonces dejarlo como 1 más 1 sobre n elevado a la n, y a la vez todo eso elevado a la potencia menos 1. Ya veremos por qué es importante hacer este juego algebraico. Entonces, de esta forma podemos concluir que el cociente a sub n más 1 sobre a sub n lo podemos expresar como 1 más 1 sobre n, eso elevado a la n, y todo elevado a la potencia menos 1. Entonces, realizando el cálculo del límite para aplicar el criterio de la razón, entonces tendríamos lo siguiente: el límite cuando n tiende a más infinito del valor absoluto del cociente a sub n más 1 sobre a sub n, entonces se traduce al cálculo del límite cuando n tiende a más infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n, y todo eso elevado a la menos 1. De antemano, el valor absoluto, aplicarlo a términos positivos, entonces nos da solamente ese término. Ahora, ¿cuánto es el límite de esa expresión? Bueno, hay un límite especial que tenemos que recordar. En este caso, el límite de 1 más 1 entre n tiende a la función exponencial e. Entonces, esto es igual a e a la menos 1. Por la razón de que 1 más 1 entre n elevado a la n tiende a e. Esto se puede justificar por la regla del L'Hopital, pero en nuestro caso, cada vez que tengamos presente esta expresión, entonces ya sabremos que ese límite tiende al número e. Nada más hay un detalle previo también, no olvidar el 3 que nos había quedado de constante en este caso. Entonces, bueno, vamos a indicarlo por acá, multiplicado por 3, para recordar que esa constante estaba presente, y aquí nos queda 3 por e a la menos 1. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que el límite cuando n tiende a más infinito del cociente a sub n más 1 sobre a sub n nos ha dado como resultado 3 por e a la menos 1, que a su vez es igual a 3 sobre e. Y numéricamente 3 sobre e es un número mayor que 1. Entonces, de acuerdo al criterio de la razón, significa entonces que la serie es una serie de término general, bueno, la serie que dimos como de término general a sub n, en este caso será una serie divergente por el criterio de la razón. Entonces, en este caso decimos que la serie diverge, pues el valor del límite nos dio más grande que 1.